Sirviendo a la humanidad. Conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red HitGi Argentina. En el aire de www.mantrafm.com.ar. La Gran Invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde estén y donde nos escuchen, si en directo o en diferido. Bienvenidos todos al programa Sirviendo a la Humanidad por Radio Mantra FM, que sale al aire todos los días miércoles a las 13 horas de Argentina. Estamos contentos, alegres de reunirnos cada miércoles con esa familia espiritual que se plantea nuevos temas, a veces controvertido, a veces que no sabemos muy bien de qué va, pero la investigación nos hace penetrar un poco más profundo de lo que antes teníamos, y así todos vamos investigando, conversando y aprendiendo. Agradecemos, como siempre, a Radio Mantra y a todos los que hacen posible este programa, ayudando de muchas maneras. Ahí en el chat la vemos a Josefina de Colombia y a algunos otros que están llegando. Y acá alrededor de la mesa lo tenemos a Jesús Iglesias. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Daniel, y muy bien, queridos amigos. Estamos en el programa 467 de Sirviendo a la Humanidad y muy contentos pues, por estar un día más, como tú bien dices, investigando, intentando aprender juntos, a abrir los ojos, la mente, el corazón. En fin, muy contento. Bueno, a un lado de Juan está, a un lado de, a Juan lo estamos esperando, a un lado de Jesús está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, estupendamente. Y ya pues nos vamos recuperando de este temporal que nos ha venido, de nieve, de lluvias. Y hoy es un día bueno y bueno, también como los temporales, pues también hay que aprender a ver las emociones cuando nos vienen los temporales y saber que después siempre viene la paz y la calma, y como hoy, que es un día ya más soleado. Así que, bueno, bonito el tema y bonito reunirme con todos vosotros una vez más. Estás haciendo la analogía del temporal con el temporal que nos pueden traer las emociones, ¿o me equivoco? Bueno, puede pasar, pero hay de todo, hay que experimentarlo todo. A eso hemos venido. Bueno, y al otro lado de Jesús está Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Bueno, muy bien. Un saludo para todos los que están ahí activos por el chat. Muy contenta de participar hoy en el programa 467 de Sirviendo a la Humanidad. Así que, bueno, el tema que nos convoca es un tema muy interesante y muy práctico. Me parece que es una buena síntesis del camino espiritual del hombre. Así que, bueno, esperemos que les guste, Dani. Bueno, ahí Juan está intentando entrar, ya lo vamos a recibir cuando aparezca.
Y vamos a la presentación entonces. El tema de hoy es la segunda iniciación y las emociones. Cuando en el ámbito y contexto de los estudios esotéricos se menciona el tema de la iniciación, aparece ante el estudiante este asunto como algo complicado, como un reto demasiado lejano. Eso suele suceder así, sobre todo cuando se profundiza en los requisitos y condiciones que exige la iniciación. Pero la iniciación ha de considerarse como un proceso natural e inevitable que puede igualmente denominarse como de expansión de la conciencia. Iniciación, expansión de la conciencia. Tenemos muchas expansiones, pequeñas expansiones de conciencia en la vida diaria, así que no es un fenómeno ajeno a nuestra vida. La conciencia del alma, presa en sus vehículos de manifestación, trata de abrirse camino y expresarse, para lo cual todos los retos tienen que ver con el conocimiento cabal de los vehículos y su dominio. Los retos, en definitiva, no son sino las situaciones de vida que la vida misma nos ofrece y presenta. Así, se relaciona la primera iniciación con el control del vehículo físico. La segunda iniciación que vamos a tratar hoy, con el control del cuerpo emocional o de deseos. Y la tercera, con el control del cuerpo mental. Hablar de la segunda iniciación nos lleva inevitablemente a considerar o a preguntarnos: ¿quién gobierna en el ser humano en proceso de integrar sus vehículos, en el proceso de dar respuesta a las situaciones de vida que implican una carga emocional? ¿Gobierna el elemental del cuerpo emocional? Es decir, ¿son los deseos los que con su enorme fuerza y poder determinan la dirección y reacciones de la personalidad? ¿O por el contrario, vamos siendo conscientes de qué es el deseo y la emoción inherente al mundo de deseos y tenemos la opción de ir eligiendo conscientemente, no importando la fuerza con que se presenta el deseo? Emociones y deseos tienen aquí un valor similar y casi equivalente. Toda nuestra estructura emocional no es sino un modo de identificación y se debate entre los polos de la atracción y de la repulsión. La personalidad lucha ardientemente por asociarse a aquello que le resulta placentero y afín, y de alejarse o rechazar cuánto le resulta desagradable o cuando le resulta desagradable o peligroso. En realidad, aquí se está evidenciando que la personalidad está identificada con sus vehículos y no con el alma. La identificación es apego a la forma que él considera ideal, y el proceso ineludible es, a través de la experiencia del deseo y de la emoción, descubrir que no somos nuestras emociones ni deseos, sino que somos una personalidad que debe estar organizada e integrada para expresar los valores del alma. La segunda iniciación es una expansión de conciencia íntimamente relacionada con la conquista del mundo emocional, con su comprensión, con un estado de conciencia que se resume en poder vivir libremente de las emociones condicionantes. Les avisamos que ahí llegó Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Sí, hola, Daniel. No sé si se me oye. Se te oye perfectamente bien. Vale, estupendo. Pues ya está. Ya está. Arreglado. Acabo de leer la introducción del tema, decirle a los oyentes que hay una recopilación sobre la segunda iniciación y las emociones de varios autores en el Facebook de Sirviendo a la Humanidad,
que luego pueden leer. Mientras tanto, ahora vamos a investigar juntos sobre este tema, tratado por varios autores también, y hay varios textos para leer. El primero lo tiene Marcela, adelante. La primera iniciación, que como se sabe tiene que ver con el proceso de regeneración física, está directamente relacionada con el drama psicológico del nacimiento. La segunda iniciación o revelación del segundo misterio está relacionada con la regeneración emocional, astral o psíquica del candidato. En la segunda iniciación se le transmite al iniciado el mantra en específico que confiere poder sobre los devas del cuarto subplano del plano emocional, aquellos que en edades lejanísimas de la historia planetaria crearon el cuerpo emocional de los seres humanos, así como la posibilidad de un contacto consciente con los ángeles del equilibrio, elevadas entidades angélicas bajo las órdenes de un poderoso Deva de segundo rayo, que mora en los altos niveles del mundo astral y cuya misión es crear en el seno de la sociedad humana las requeridas condiciones de paz, estabilidad, serenidad, confianza y equilibrio. Expresa la sublimación del Bhakti Yoga. Bueno, pertenecen estos párrafos al libro Conversaciones Esotéricas de Vicente Beltrán Anglada. Juan. Sí, después del libro Iniciación Humana y Solar de Alice Bailey, tenemos otro texto que dice así. Dice, la segunda iniciación constituye la crisis del control del cuerpo astral. Así como en la primera iniciación se manifiesta el control del cuerpo físico denso, en la segunda se manifiesta análogamente el control del astral. El sacrificio y la muerte del deseo ha sido la finalidad del esfuerzo. El ego dominó al deseo y solo queda el anhelo de lo que es para beneficio de todo, de acuerdo con la voluntad del ego y del maestro. El elemental astral es controlado, el cuerpo emocional se torna puro y límpido y va desapareciendo rápidamente la naturaleza inferior. Entonces el ego se aferra nuevamente a los dos vehículos inferiores y los somete a su voluntad. Esto, como os decía, amigos, está sacado del libro Iniciación Humana y Solar. Sí, escrito por el maestro tibetano, y vale la aclaración de que cuando él utiliza la palabra ego lo hace con mayúscula y se refiere al alma, ¿no? Al alma. El ego es el yo superior o alma, porque actualmente en varios corrillos y lugares se habla del ego inferior, ¿no? Que nos somete y que hace de sus trapisondas con nosotros mismos, ¿no? Y bueno, Carmen, ¿tú qué te parece este asunto del emocional y de la segunda iniciación? Bueno, pues creo que es un proceso el cual pasamos todos los seres humanos. Vamos aprendiendo sobre cuál es nuestra naturaleza y en ese aprendizaje es aprender cómo funciona el deseo, comprender y de una forma natural ir trascendiendo. A medida que se vive, se experimenta, se sabe lo que es el deseo, vemos sus consecuencias, a partir de ahí todo esto se va transformando. Entonces, lo que es importante es no caer en el rechazo de algo, no caer en el rechazo de lo que son las emociones, porque claro, si nos hacen sufrir o si vienen de ese ego inferior, parece que no las queramos con nosotros, pero son parte de la vida, son parte del aprendizaje, están ahí por una razón y la forma de gestionarlas, como ahora iremos comentando, es vivirlas pues, con la mayor aceptación posible, con el mayor amor posible, observar cómo nos sentimos y en esa misma observación se van trascendiendo de una forma natural, sin rechazar, sin ocultar,
con una suma sinceridad. Actúo así, tengo esta emoción, me pasa esto, simplemente comprendiendo. Entonces es un proceso muy hermoso porque es de un amor y de una comprensión y de una amplitud de miras grande, de una aceptación, de una integración. Y es cambiar un poco la idea toda esta del pecado, de esto no debe ser, de esto no debería estar, y es afrontar en el momento presente aquello que nos va surgiendo. Y nos va transformando y nos llevará en un momento determinado a esa iniciación que es un trascender cosas que de una forma natural se trascienden porque van apareciendo otras superiores, otra forma de amar, otra forma de sentir, otra forma. Pero bueno, dejo a los compañeros también que expliquen y Marcela, porque es un tema muy interesante. Bueno, ¿quién sigue? Marcela, dijo Carmen, o quién más. Bueno, sí. Lo que puedo agregar es que cuando hablamos de la iniciación y hablamos de un camino, es también el conocerse a uno mismo. Sabemos que tenemos un cuerpo físico, el cuerpo emocional, nuestras emociones, nuestra mente, y viene don Vicente Beltrán Aglada a través de sus conferencias y nos dice, es un deber social. Es decir, que ya amén de ese tránsito individual que nos lleva a la iniciación, tiene una trascendencia grupal, ese conocimiento, ese autoconocimiento de lo que sucede en cada uno de nuestros cuerpos, el poder lograr ese manejo, si le quieren poner así esa palabra, o la autoconciencia. Este sistema, a través de él, vamos también en las ramas de la jerarquía, que son lugares sutiles, que están en esos planos de mayor, bueno, esos planos sutiles también. En estos ayamas, donde hay aulas, se enseña qué es lo que sucede en el cuerpo físico, la emoción, la mente, en distintas aulas. Y la finalidad, según nos cuenta don Vicente ahí en el libro Diario Secreto de un Discípulo, es la iniciación. Por lo cual, ya estar en un camino que puede ser iniciático es una gran oportunidad que tenemos todos. Y luego viene el Agni Yoga, que venimos conversando ya desde el año pasado con sus 3 reglas operativas, la atención, la serena expectación y la adaptabilidad, y nos abre un panorama completamente diferente, nuevo, sobre cómo abordar la iniciación. Entonces, lo que me parece es que cuando hablamos de la iniciación, hablamos de la energía, del movimiento, palabras, sonidos, devas, contacto, conciencia, oportunidad. Y esta segunda iniciación, que es el tema que nos toca abordar hoy, que está relacionada con el campo emocional, parece que es algo muy importante, porque a partir de ella es que conocemos cómo llegar a esa comprensión de lo que es nuestro cuerpo emocional, nuestras emociones, cómo tratar de gerenciarlas, dicen algunos, tratar de comprenderlas, dicen otros, y a través de ese movimiento interno de equilibrio, de paz, que debe llevarnos a nuestro cuerpo emocional con emociones bien gerenciadas, poder lograr la libertad. Así que creo que este año que hemos llamado el año de la libertad, y ponemos atención ahí, este tema de la emoción y la segunda iniciación están muy, muy relacionados. Bueno, ¿qué te parece, Juan? Pues, bueno, ante todo, perdonadme si en algún momento carraspeo, porque es que ya sabéis que estoy saliendo de un resfriado tremendo. Yo Daniel, estoy escuchando con mucha atención lo que están diciendo mis compañeras, y no puedo sino añadirme a lo que han dicho. Es especial lo que ha comentado Carmen al principio, que suponía una mirada amplia y una aceptación amplia de las cosas. Yo tengo la sensación, Daniel, de que a veces, quizás con una mirada, una perspectiva un tanto cristiana, tenemos la tendencia a condenar
aquello que creemos que nos lastra y siempre, al decirnos lastra, siempre pensamos que lo que queremos es ir inmediatamente ir al cielo, entre comillas, y ver la luz. Me explicaré por qué, vamos a ver. Estoy convencido de que la naturaleza del hombre, la profunda, la íntima, la sagrada naturaleza del hombre, es una naturaleza absolutamente angélica. ¿Qué significa esto? Que es una naturaleza que vive en la pureza y en la presencia de Dios. Y que esa naturaleza angélica, la de todo hombre, mujer, todo ser humano, todos, absolutamente todos, es como si fuéramos niños y un niño al que se le da un juguete muy complicado para poderlo desarrollar poquito a poco, el gran puzzle de la vida. Y ese juguete naturalmente tiene también unos condicionantes llamados emoción, llamado sentimiento, llamada elevada percepción de las cosas del corazón, etcétera, etcétera. Claro, naturalmente que ese juguete que el niño tiene que desarrollar, lo que no puede hacer ese niño, aunque no lo domine y aunque a veces sea desastroso su trabajo en él, lo que no puede hacer el niño es desecharlo porque no le gusta o no le agrada en algunos momentos. Lo que tiene que hacer el niño, evidentemente, y en el transcurso de los tiempos, y no en una vida, en 1000 vidas si son necesarias, pues ir jugando con él poquito a poco, amaestrándolo, sintiéndolo y sobre todo sintiéndolo intensamente. Yo no puedo comprender, os digo sinceramente, no puedo comprender aquello que no siento. Yo no puedo comprender el hablar de las emociones. No puedo comprender lo que es una emoción si previamente no la he sentido intensamente en mí, aunque haya sido negativa. Porque no olvidemos una cosa, y es que incluso las emociones en un momento dado negativas no son sino parte del propósito del alma por experimentar. Entonces quiero experimentar las emociones. Quizás yo, Juan, no necesite ya experimentar algunas emociones, otras sí, pero algunas ya no. Pero no obstante, no por ello dejo de reconocer que todos necesitamos experimentar sensaciones y emociones y aprenderlas y, como bien decía Carmen, domarlas y acoplarlas a nuestra vida. Pero me niego ya de rotundo, os digo sinceramente, eso que a veces leemos por ahí, nos dicen, domina las emociones, mata los deseos. ¿Pero esto qué es? Vamos a ver, si es como si a un juguete le estuviéramos dando golpes para destrozarlo. No, lo que tenemos que hacer es perfeccionarlo, sublimarlo, expresarlo en su sagrada condición. Bueno, os dejo y después seguimos hablando, Daniel. Bueno, ¿qué te parece, Jesús? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, yo creo que efectivamente cuando relacionamos segunda iniciación con la conquista de las emociones, estamos refiriéndonos a que la expansión de la conciencia es un proceso de penetración, es un proceso de inclusión, es un proceso de comprensión y por tanto estamos haciendo un viaje de lo más periférico a lo más profundo y eso podríamos decir que es un viaje de las emociones al sentir. La emoción no es igual que el sentir. La emoción se produce más en lo periférico, en el cuerpo de la personalidad, en el vehículo astral concretamente. Y la cuestión es que tenemos que tener en cuenta que en tanto comprendamos verdaderamente la naturaleza septenaria del cuerpo humano y concretamente en lo que llamamos el cuaternario inferior, en esos vehículos que son el vehículo etérico, el físico, el emocional y el mental. Cuando comprendemos que cuando la conciencia está residiendo, situada en cada uno de estos vehículos y de manera desintegrada, es decir, de manera separada, hay una conciencia en cada uno de sus propios vehículos y cuando no está integrada, pues resulta que todo se manifiesta en una forma de identificación que se traduce en apegos y en repulsiones. Esto es muy importante. Eso tiene que ver con este proceso natural de comprensión de todo lo que se presenta ante nosotros. De manera que, como dice Juan, no se pueden rechazar
las emociones. No importa si son buenas o si son malas, porque buena o mala es simplemente un adjetivo, un calificativo que le otorga a la mente, que categoriza. Porque a una persona le puede resultar algo muy placentero, pero eso mismo placentero para otra ser absolutamente desagradable. Es decir, que de alguna manera tenemos que ir haciendo esa labor de comprensión profunda, de penetración, de meditación en el sentido de ir a ese centro de conciencia que es el alma. Cuando nosotros nos hemos desidentificado de nuestros vehículos inferiores y nos damos cuenta que tenemos un alma que está encarnada en esos vehículos y que esos vehículos son sus, bueno, pues valga la redundancia, porque la expresión es muy válida, son sus propios vehículos de manifestación, entonces uno se da cuenta de que las emociones acaban por refinarse, se refinan y lo que se produce es que donde había una emoción hay un sentir profundo que es el sentir del alma. Entonces ahí ya no tiene por qué haber ni apego ni no apego, simplemente hay un sentimiento profundo de unidad, hay una comprensión, hay una luz y hay un propósito mayor que es el que de alguna manera pues otorga al final el dominio sobre esas situaciones de vida que tienen esa carga, pues esa carga emocional. Sí, yo recuerdo que hicimos 2 programas relacionados con las emociones. Uno se llamaba directamente emociones y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, pero hablábamos también de las emociones. Y yo recuerdo, Marcela también se acordará que cuando hicimos la propaganda por Facebook, había algunos esotéricos que decían, pero ese tema es un tema trascendido, ya estamos en el mental y en el espiritual. Y yo me acuerdo que ese día le dije, bueno, entonces tú ya tienes la segunda iniciación, si tienes trascendidas las emociones. Bien podrías ayudar, en lugar de negar, ayudar a los que todavía no pasamos por la segunda iniciación, a ver cómo gerenciamos esas emociones. El programa va de esa cuestión, a ver, tomar conciencia, ¿no? Y yo recuerdo también en mis años mozos que las negaba las emociones como algo inferior, ¿no? Entonces, cuando Juan dice, hay que vivir las emociones, y sí, todos vivimos las emociones, queramos o no queramos, nos afectan, y en algún lado leí que el 85% de la humanidad está polarizado, más o menos en el nivel emocional, ¿no? Así que no queramos decir que hemos trascendido las emociones, pero sí lo que hay ahora y lo que se ve es que los neurocientíficos como Daniel Goleman, que escribió La inteligencia emocional, un libro interesante, hasta ese momento nadie hablaba de inteligencia emocional. Y él relataba casos de gente que era muy intelectual, pero a la hora de aplicar sus conocimientos en su profesión, tenía un déficit emocional que le impedía desempeñarse en su profesión con soltura, a pesar de que tenía los conocimientos, ¿no? De la misma manera que un profesor de economía, por ejemplo, no le puede explicar a los alumnos del secundario cómo es el asunto de la oferta y la demanda, cómo es el asunto del capitalismo y cómo es el asunto de todos los problemas que tiene la economía hoy, ¿no? Se ve que hay que tener varias cualidades y una de esas es el manejo, el gerenciamiento, no sé, sublimación de las emociones, porque si nosotros, ustedes conocerán, queridos oyentes, lo que es el ataque de pánico. Bueno, dicen que nadie sabe lo que es el ataque de pánico hasta que no lo sufre, pero es como un sentirse que uno se muere, hay un tremendo miedo que lo abarca todo y bueno, si estamos con el miedo de esa manera, no nos deja vivir, ¿no? Y lo mismo ataques de ira, de irascibilidad, eh, pueden, digamos, convertir a la persona en un antisocial, y esas emociones antes nos mandaban al psicólogo y los psicólogos trataban de solucionar los problemas, pero hoy en día hay otras técnicas, otros procederes que ayudan a las gentes que tienen emociones
no útiles, le dicen algunos, para no decirles negativa, no útiles, porque cuando uno por mucho tiempo está embargado por emociones, ese tipo de emociones inferiores, no útiles, o como le quieran llamar, uno termina enfermándose, ¿no? Entonces, gracias a Dios está apareciendo mucha investigación, el tal Richard Davidson mide todo este asunto, y el Dalai Lama ha promovido la investigación de las emociones, pero él le ha dado un toque diciendo por qué no investigan la compasión, por ejemplo, es decir, levanta la octava, es decir, no medir tanto las emociones infructuosas, sino estimular las emociones superiores, y que, según él, en la medida que uno empieza a vivir emociones superiores o más útiles, eh, es como que normalmente trasciende las otras, ¿no? Y bueno, investigando para hoy, ¿no? La segunda iniciación y las emociones, me encontré con un párrafo de nuestro querido amigo Vicente Beltrán Anglada, que dice, a ver cómo dice, porque la iniciación es algo tan supremamente importante y al propio tiempo tan asequible, que hay una distorsión de pareceres, incluso dentro del propio esoterismo, ¿no? Entonces, yo pensaba, ¿qué quiere decir Vicente? ¿De que la iniciación es importante? Sí, porque a medida que hay más iniciados, hay más cualidad humana espiritual, hay más dominio de los vehículos inferiores, mucho mejor, ¿no? Pero eso de que sea asequible, no todos creen que la iniciación es asequible, sino que se pone muy allá arriba, ¿no? Ahora, el manejo de las emociones, el gerenciamiento de las emociones, ahora se está enseñando algunas técnicas en la escuela con los chicos del primario y del secundario, son investigaciones que se están haciendo en Inglaterra. Eduardo Punset, de acá de España, ha hecho muchas entrevistas sobre este asunto, y parece que los chicos reaccionan bien. Por ejemplo, en Dinamarca les enseñan a ser empáticos a los chicos, y funciona bien eso. Es decir, nunca nos enseñaron a ver qué hacíamos con las emociones, y ahora por suerte hay una movida que hace que las emociones sean para nosotros no una cosa negativa, no una cosa trascendida, sino que algo que podemos trabajar con ellas de una manera equilibrada, digamos, y ese manejo, ese conocimiento, ese dominio, no sé cómo se le puede llamar, cuando lo logramos, nos lleva a la segunda iniciación. Entonces, no es tan inasequible la segunda iniciación, porque con las emociones todos podemos trabajar, ¿no? Esa es mi idea. Y se nos ha hecho tarde, me parece. ¿Hablé de más? No, está perfecto, Dani. Bueno, y vamos a la noticia y después seguimos en el segundo bloque conversando. La primera noticia, ¿quién la tenía? La tengo yo. Es sobre la meditación de plenilunio. Dice así: y os invitamos a participar de la meditación de de novilunio de Acuario el próximo viernes 24 a las 8:30 horas. En esta oportunidad será entrevistado nuestro amigo y compañero Juan Antonio Sánchez de León con motivo de la impresión de su segundo libro llamado La senda del fuego. Unos párrafos del libro dicen así: el ser humano es la expresión de un ser angelical, puro y en presencia de la luz, que en su día aceptó densificarse y bajar a la materia, introducirse en el mundo de la dualidad y experimentar la humanidad de Dios, expresada en el mundo de las formas. Un tremendo sacrificio, y realmente somos una amorosa expresión de aquello que erróneamente se define como el ángel caído. Ese somos nosotros mismos, y ayudados por otras luces que nos preceden en la gloriosa aventura y que, en algunos términos, se define como ángel solar, de manera que cada alma, cada ser humano, es también realmente un ángel solar para la materia que nos proporciona sustento, todo en una eterna espiral en la que todos nos ayudamos a todos. En el libro trato de reflejar el sendero de ese ángel sumergido en la materia y que somos nosotros,
los senderos de los elementos, la aproximación a la visión de la empresa emprendida para, finalmente, beber las aguas de la vida, la belleza y la perfección. Bueno, hasta aquí las palabras de nuestro amigo y os invitamos a todos a escuchar esta entrevista que promete ser muy dinámica y muy enriquecedora. Agradecemos a Juan todo este esfuerzo y os esperamos para escucharlo. Muchas gracias. El próximo viernes, pasado mañana, viernes 24 a las 8:30 por aquí, por Radio Mantra. ¿Y la siguiente noticia? Pues sí, es una que hace referencia a una nueva tecnología que permite ver el dolor. Con lo cual, pues esto va a ayudar a pacientes que sean inconscientes o que tengan realmente problemas emocionales. Pues sí, efectivamente, parece ser que una nueva tecnología permite ver en tiempo real el dolor humano tal como lo registra el propio cerebro. Esto ayudará a los médicos a conocer el estado de aquellos pacientes que bien no puedan comunicar lo que les pasa porque estén en una situación de anestesia o debido a sus propios problemas emocionales. Investigadores de la Universidad de Michigan han desarrollado esta tecnología que permitiría ver el dolor humano y cartografiarlo en tiempo real a través de realidad aumentada. La herramienta pues será muy útil para estos pacientes que, como decimos, puedan estar anestesiados o tengan problemas emocionales que no les permitan explicar pues con precisión sus dolencias, su dolor. Los resultados se publican en Journal of Medical Internet Research. La tecnología se ha probado con éxito en 21 pacientes dentales voluntarios, pero los investigadores señalan que en teoría se puede aplicar a cualquier otro tipo de dolor. Y aunque parece que falten años para su uso generalizado en un entorno clínico, pues este estudio, hay que decir que la factibilidad de este estudio pues es un buen primer paso para todos estos tipos de pacientes dentales, según explica Alex da Silva, que es uno de los investigadores que han participado en estos experimentos. Y bueno, pues la noticia completa, si ha sido de vuestro interés, la podéis encontrar en tendencias21.net. Bueno, muy bien. Vamos a una pausa musical y enseguida regresamos. ¿Te gustaría conservar este programa? Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar. Para comunicarte con la red HITGI Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org.
Bueno, queridos amigos, estamos ya en este segundo bloque de Sirviendo a la Humanidad y estamos abordando, como sabréis, el tema tan interesante de la segunda iniciación y las emociones. Y bueno, como quiera que esto hemos de entender que se trata de un proceso natural, tanto la iniciación como el tratar las emociones, yo creo que Marcela ha dicho algo antes interesante. Y es que hay que darle una mirada desde esa perspectiva del Agni Yoga, ya que tenemos esta posibilidad, para tratar de hacer esa desidentificación de una manera muy sencilla, Y es que yo creo que hemos apuntado aquí que las situaciones hay que amarlas, hay que amar la vida. Es decir, amar significa vivir con intensidad y comprendiendo absolutamente cada momento y cada situación, no importa que aparentemente esto signifique que tiene una carga añadida de dolor o de placer. Entonces, desde esa perspectiva de mirar con amplitud, de comprender, de entender las situaciones, nosotros podremos realmente ser dueños de nuestras situaciones de vida y, por supuesto, hacer algo muy importante, que es sanar de alguna manera el dolor que otras personas que estén a nuestro lado pues padezcan. Es decir, las emociones muchas veces tienen una carga de dolor tremenda y todo lo que pueda significar ese alivio es algo realmente maravilloso. Por tanto, bueno, tenemos mucho que hacer en este trabajo, tanto personal como grupal, porque la iniciación, recordemos que también es grupal. Y bueno, sin más, vamos a leer unos pequeños textos y luego pues seguiremos conversando entre todos. Y Juan tenía el primero. Adelante, Juan. Pues sí, es un texto que he sacado del Tratado sobre Magia Blanca de tibetano Alice Bailey. Y que dice así, dice, este es el punto crucial de toda situación. Y cuando el hombre ha dominado las fuerzas que se le oponen, está preparado para la segunda iniciación que indica la liberación del alma de la prisión del cuerpo astral. Desde ese momento el alma utilizará el cuerpo astral y moldeará el deseo de acuerdo al propósito divino. Y ahí concluye. Interesante, ahora hablaremos sobre ello. Y Marcela tiene otro más. Adelante, Marce. Sí, el centro del corazón funciona activamente después de la segunda iniciación, la cual marca la consumación del proceso por el cual la naturaleza emocional, con su destacada cualidad del deseo, es puesta bajo el control del alma y el deseo del yo inferior personal ha sido transmutado en amor. Pertenece al libro Curación Esotérica del maestro tibetano. Y Carmen tenía otro texto pequeñito. Adelante, Carmen. Sí, dice así: necesitamos estar libres de la ignorancia y de las actividades dañinas producto del deseo, de modo que podamos utilizar su energía de una forma nueva y creativa. Liberarnos del deseo es la meta de la vida, lo cual no significa destruir el deseo. Por ejemplo, el deseo de iluminarse puede ser constructivo y una energía de intención, aplicación y perseverancia.
Son palabras de Dida Bamsa del libro La Vía del No Apego. Pues muchas gracias. Bueno, parece ser que la palabra libertad ha salido varias veces en estos textos. Y Daniel, te quería preguntar, en este año de que nosotros estamos poniendo el énfasis y la atención en la liberación, parece que el alma esté aprisionada en ese cuerpo astral y tiene que tomar conciencia de que es dueña y señora de ese cuerpo. Y ahí hay una lucha de la conciencia que ve que hay fuerzas que se le oponen. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es este juego de oposiciones, de fuerzas, de dificultades, de conflictos en el seno del discípulo o de la persona, de cualquier ser humano? Sí, el campo de batalla en el nivel emocional. Esto viene desde la época de Buda, por ahí, por eso Dida Bamsa habla, ¿no?, que la meta de la vida es liberarnos del deseo, porque el Buda, después de todas sus meditaciones y después de haber pasado por muchas técnicas de meditación y de cosas que había en la India, él se sentó, como dice la leyenda, debajo del árbol Bodhi y encontró la solución. Y él dijo que el deseo es lo que produce el sufrimiento. Y entonces plantea, cesa el deseo y cesará el sufrimiento. Entonces, el deseo o los distintos estados emocionales, desde los más bajos hasta los más sublimes, nos atrapan o nos esclavizan en la medida que nosotros nos identificamos con ese deseo o esa emoción. Hicimos un programa hace un tiempo que era desidentificarnos de la personalidad, entre ellos el cuerpo emocional. Entonces, el asunto de liberarnos de la limitación del cuerpo emocional y llegar a la segunda iniciación, a esa expansión de conciencia, significa observar con objetividad, podríamos decir, nuestro propio cuerpo emocional, vivir las emociones, experimentarlas todas, eso es inevitable, pero llega un momento en que podemos observarlas, qué es lo que nos está pasando, y la forma de observarlos es estando atentos. Ya sabemos que la atención, como lo plantea Vicente, es algo que está más allá de la mente, es algo de una dimensión superior de nuestro ser que podría estar en el plano búdico o más arriba. Vicente en algún momento dijo, la atención es monádica, viene del propio espíritu, pero digamos, en la medida que nosotros nos desidentificamos de lo que estamos viviendo en algún momento, aunque lo vivamos, y le prestemos atención, podemos observarla y comprenderla. Krishnamurti también plantea lo mismo y lo hace, por ejemplo, con el temor y creo que con varias emociones. El temor dice, no huyas del temor, experimenta el dolor, abraza el temor, ama el temor, sé uno con el temor, comprende el temor y te liberarás del temor. Él plantea algo diferente a lo que hacemos nosotros normalmente, que es cuando tenemos una emoción no útil, una depresión, celos, envidia, lo que hablaba antes yo, ataques de ira o ataques de pánico, tratamos de huir, tratamos que eso no nos atrape más, pero no es huyendo como uno se libera, sino uniéndonos a la emoción que estamos viviendo y comprendiéndola. Llega un momento en que dejamos de identificarnos con ese tipo de emoción, y lo interesante que dice ahí el maestro tibetano en uno de los temas, que él dice, el deseo del yo inferior personal ha sido transmutado en amor, y hay en la información esotérica que la energía del plexo solar debe elevarse al corazón, y está sabido también la conexión que hay entre el plano emocional de vida con el plano búdico. En el plano búdico está el amor. Entonces, cuando nosotros podemos transmutar todas las emociones, ¿qué pasa? ¿Nos volvemos fríos? No. El cuerpo emocional se llena con el amor, con la empatía, con la compasión, que son energías del corazón que se manifiestan en el cuerpo emocional. Entonces, es una cosa muy práctica y al acceso de todos nosotros, el tratar de observar y aprender sobre las emociones. Bueno, y un día que logremos una cierta maestría
en la observación y la comprensión de las emociones, nos darán la segunda iniciación el día que sea, ¿no? Pues sin problemas de ese día, porque desde la perspectiva del Agni Yoga no hay que esperar ningún día, sino que hay que vivir en el instante presente. Pues, Carmen, yo creo que quería preguntarte a ti porque en Dhiravansa, en este maravilloso libro de la vía y del apego, y en este texto en particular que hemos leído, pues nos habla de esas actividades y de esas consecuencias dañinas de lo que es el apego al deseo, el producto de ese deseo, de ese apego, ¿verdad? Y nos está haciendo una sugerencia que es la de que utilicemos estas energías que destinamos a apegarnos, porque de alguna manera nuestra atención no es otra cosa que poner nuestra energía en ese deseo. Y si lo hacemos así, lo fortalecemos. Y nos está diciendo, utilizar la energía de una forma nueva, creativa. ¿Qué querría decir? ¿Cómo tendríamos que utilizar la atención para esa nueva forma creativa que trascendiera los deseos? Pues utilizar la atención, es que el tema se vuelve complejo porque con los deseos detonan determinados pensamientos. Y entonces el pensamiento alimenta al deseo, el deseo al pensamiento, entonces es cuando se complica. Si nosotros fuéramos capaces de observar, simplemente observar el deseo o cualquier emoción y que la mente no entrara al proceso con sus gustos y con sus disgustos, la emoción pues se iría transformando y sanando de una forma natural. Es la mente la que realmente no se nos descontrola, se nos desboca cuando aparece el deseo. Entonces, bueno, sabiendo que es un proceso normal, en ese momento que lo sabemos todos y nos pasa, que dicen, bueno, cálmate, se te pasará, luego ya lo verás de otra manera, sabiendo que es así, se trata de ir observando y viendo el deseo como que es una fuerza que nos va a llevar, si ponemos la atención, descubriremos qué hay detrás de esa fuerza. Y es, en definitiva, una fuerza de la vida, es una energía, una intensidad que tenemos que podemos utilizar para unas cosas u otras. Entonces, se trata de observar ese deseo cuando surge, las consecuencias que tiene, las consecuencias para nosotros y para los demás, y en esa observación y en esa atención a la mente, a través de, si se puede, el silencio, cuando se pueda observar las emociones desde ese y lo que surge, los deseos desde este silencio, nos irá posibilitando el utilizar esta energía de una forma más constructiva, de una forma que ese deseo nos haga el bien a nosotros mismos, nos haga el bien a los demás, se vaya transformando en una visión, en un sentir, como tú decías, Jesús, en un sentir más del alma que lo abarca todo, que no hace diferencias entre unos y otros, y en una sanación y en una curación. Porque también se ha dicho que estos deseos con los que nos identificamos, cuando están descontrolados, nos pueden llevar a un desequilibrio, a una enfermedad, si se dan de continuo, ¿no? Entonces, qué bonito, qué interesante es ver que tenemos una herramienta, la atención, la observación, el silencio, para esta energía del deseo, que vayan encontrando los cauces adecuados para sanarnos y para hacer el bien en el mundo y para transformarnos. Entonces, es fantástico. Y lo que pasa es que, claro, todos tenemos nuestros momentos de bajón o nuestros momentos en los cuales aparece esa emoción que incide sobre el físico, ¿no? Y hay que saber cómo gestionar cuando esto incide para que la reacción que produce pues sea una que nos beneficie y no nos perjudique. Entonces, es un camino de aprendizaje bellísimo. Sí. Pues, Carmen, permíteme que te tome la palabra antes de que sigas, porque yo creo que con el buen humor que está destilando José María en el chat, y voy a leer lo que nos ha escrito, yo creo que esto es una pregunta para Juan. Y José María nos dice, llegar a viejo sin problemas de próstata, y pone, me haría feliz, o sea, dominio del físico y amor al deseo, ¿no? Y entonces luego nos hace la pregunta de, ¿el buen humor ayuda a superar las emociones dolorosas? Bueno, Juan,
amor, humor, esto es fundamental, tener buen humor. Esto es una manera de tener ese talante y de, como tú dices, no tener por qué huir de las situaciones. Hay que amar con humor, ¿no? Esto del humor es fundamental, ¿no? Yo creo, sinceramente, Jesús, una cosa, y es que el sentido del humor es la expresión, es una elevadísima expresión de inteligencia. Sí, y de la inteligencia del alma, ¿verdad? También. Sí, sí, claro, naturalmente. Porque es que, fijemos y veréis que veremos que cada vez que, por ejemplo, una persona que toma la vida con un escaso sentido del humor, se trata de una persona amargada, resentida, una persona que aparentemente nada le va bien, o al menos no le va bien a la medida que él quiere. Pero una persona que siente un constante sentido del humor es una persona que el alma le funciona en una frecuencia, en una vibración de pureza. Es un niño, es decir, el buen humor es una característica del niño. Dice, tenéis que ser como niños, dejad que los niños se acerquen a mí, ¿a quién? Al alma, naturalmente que sí. Yo creo que el humor es una de las grandes cualidades divinas o cualidades del alma que se expresan a través de su propio ámbito. Es maravilloso. Pues sí, realmente la alegría es una expresión en la vida del discípulo, realmente es el alma que se está expresando. Y Marcela, ya te quería hacer una preguntita en relación con este propósito divino, en el texto que hemos leído sobre tratado sobre magia blanca, se decía que el alma utilizará, una vez que haya, digamos, obtenido una cierta liberación de ese cuerpo astral, pues que utilizará ese cuerpo astral y moldeará el deseo de acuerdo con el propósito divino. Y eso tiene que ver con el servicio, me parece a mí. ¿Tú qué crees? Bueno, creo que cuando se va trabajando en el cuerpo emocional, en el cuerpo astral, sobre todo a través de ese silencio interno, el silencio de la mente, el silencio que se produce también en el campo emocional, eso trae como consecuencia un movimiento interno que podríamos llamar de armonía, de equilibrio. Entonces, según el maestro tibetano, dice que el cuerpo astral queda como un reflector, ¿no? Y a partir de eso, de ese estado de apertura interna, creo que muy bien puede moldear en estos planos más densos esos propósitos divinos a través de él. Y quería decir algo, Jesús, que para nuestros oyentes, que a veces todos estamos inmersos en tantas emociones que vienen, que van, propias, ajenas, en general, algo que ayuda mucho en esto, en ese conocerse a uno mismo que han expresado ustedes, es la meditación. Una meditación de atención a lo que sucede dentro nuestro, de atención a lo que sucede fuera, y la oportunidad de darse a uno mismo, de hacer silencio cuando uno está en un estado emocional que reconocemos que no es tan bueno. Ese silencio interno, si tenemos esa oportunidad de realizarlo, si podemos, ¿no?, acallar también nuestra mente, atrae a ciertos devas, a ciertos ángeles que nos ayudan en todo ese tránsito. Por lo cual, comenzar con un silencio interno nos traerá múltiples beneficios. La cosa es que nos animemos, ¿no?, a poder observar nuestras emociones, a profundizar. A veces la emoción surge raudamente y tiene una connotación más profunda para nosotros. Bueno, está en eso, de atrevernos, de tener esa voluntad, de ir por esa libertad emocional, Jesús, que consiste en conocerse a uno mismo y saber cómo responder ante determinados hechos que la vida nos va presentando. La meditación es un elemento muy práctico, yo la utilizo, por eso lo estoy diciendo, y animarlos a todos, ¿no?, que practiquen esa meditación de silencio que nos trae una conciencia quizás muy diferente de los hechos y de la vida en general.
Pues yo creo que es fenomenal. Yo creo que, bueno, está bastante redondas vuestras intervenciones. Yo no sé si queréis matizar algo más o pasamos al espacio sobre la libertad. ¿Cómo lo veis, Daniel? Bueno, Vicente creo que dice que cuando se hace mucho silencio, aparecen los ángeles del silencio y trabajan sobre nuestras emociones como una ayuda, digamos, nuestras emociones y el plano mental también. Y dice que si logramos en ese estado de meditación, lograr un silencio y una vacuidad de penetrar en el plano búdico, se hace contacto con la energía neutra que desciende una energía curadora que en el plano mental produce inspiración, en el plano emocional produce regeneración emocional y en el plano físico produce redención física. Es decir, que hay todavía muchos misterios más allá de la segunda iniciación, pero bueno, es tema de otro programa todo esto. Bueno, pues además este es un tema muy bonito y apasionante y yo creo que es el reto de la vida. Hay que verla, vivirla con intensidad, con emoción, con amor, con meditación, en fin, todo un reto. Pasamos pues entonces, ¿os parece al espacio de la libertad? Ok. Pues dale, Daniel, dale. Claro, este año 2020 vamos a estar con el espacio sobre la libertad. Podemos decir que la vida con mayúscula es libre, el hombre es libre, todos somos libres, y esta genuina libertad debemos demostrarla si realmente queremos ascender por las cumbres silenciosas de lo eterno. Tienen que encender la luz de la libertad por todo el continente americano, nos dijo Vicente Bertrán Anglada. Así pues, ¿por qué no empezar ahora mismo a descubrir los condicionamientos que impiden esta libertad, ¿no? El emocional sería una. Hoy en el espacio sobre la libertad escucharemos un audio, Libertad y Jerarquía, de la conferencia La Libertad Genuina del Hombre de Vicente Beltrán Anglada, en la voz de Marcela. Adelante con el audio. A mayor sentido de libertad, mayor jerarquía. No se puede variar el curso de la ley. Estoy convencido de que le estoy hablando a un público que ha alcanzado una gran medida de libertad interior. Si no, no estarían aquí. Si hay libertad, habrá jerarquía. No digo que habrá imposición sobre aquellos que tienen menos libertad que nosotros. Me refiero a que existe una libertad suprema que constituye el centro mismo de nosotros mismos. Y esto, naturalmente, quiere significar que nada tiene que ver ni con la religión, ni con la tradición, ni con la creencia, ni con la fe. Es algo inmanente en nosotros. Me refiero al sentimiento íntimo de libertad. Si la libertad en el hombre ha llegado a sus cotas máximas, tenemos el hombre en mayúscula, la jerarquía suprema de la cual nos han dado pruebas los grandes instructores espirituales de la humanidad, no para seguir fatalmente las huellas de los pasos de los grandes hombres, sino comprender por la experiencia del contacto que nosotros también tenemos la libertad, ese sentido inmanente de la ley justa en nosotros, y que por lo tanto también estamos llegando a ciertas cotas dentro de nosotros mismos, que nos cualifican mucho y muy profundamente en el sentido de la libertad. Puedes leer estos párrafos en la conferencia que dio Vicente Beltrán Anglada llamada La Libertad Genuina del Hombre. Bueno, llegó el espacio meditativo, entonces sugerimos que cada uno en su casa imagine que es parte de un grupo que va a meditar, y para meditar lo más importante es lograr el silencio físico, emocional y mental.
Para el silencio físico nos relajamos, respiramos profundamente, siguiendo con atención la respiración. Para el emocional observamos atentamente ese cuerpo emocional, sin rechazarlo, sin aplaudirlo, observarlo simplemente con atención y lograr una calma emocional. Y para el mental lo mismo, el mental con la atención plena sobre la mente, haciendo lo mismo que con el emocional, observar los pensamientos y dejar que pasen como nubes en el cielo. Y si todavía no hay silencio, prestamos más atención. La intención de estar atentos nos silencia y nos une en el plano mental, donde mora nuestra alma, nuestro ángel solar, y en su corazón permanecemos. Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio, un círculo dorado que representa al logo solar, un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Visualizamos una estrella de 5 puntas azul que representa el avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del destructor del mundo al aparecer públicamente. Recitamos ahora el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico, la energía de los 3 maestros del cono sur, nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,
que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias, Carmen. Y queremos invitarlos este viernes que estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. La información sobre este servicio invocativo está disponible en portugués en la página web de Sabiduría Arcana. También les decimos que pueden solicitar tarjetas color gratuitas de la Gran Invocación, dejando su dirección postal y datos que se solicitan en la página web de Sabiduría Arcana. La luz, el amor y la voluntad al bien son herramientas que nos ayudan a elevar el nivel vibratorio de los 3 vehículos inferiores, entre ellos el emocional. Así que bienvenida sea la Gran Invocación. Y sí, y esa gran invocación también estará, y la recitaremos todos en el encuentro Líneas Jerárquicas de Acción 2020, que se realizará los días 9 y 10 de mayo en el Salón Antártica, Echeverría 1442, Entrepiso, Buenos Aires. Este año el tema principal es la libertad y estamos investigando, estamos experimentando y estamos aportando cosas para que se redondee este tema entre todos, entre el grupo, esos días. Los informes e inscripción los podéis encontrar si escribís a elja2020.libertad@gmail.com. Bueno, y nos estamos yendo con las emociones revueltas o tranquilas, pero viviéndolas, y les enviamos un abrazo fraterno a todos los oyentes y mucho, mucho amor para todos. Hasta la próxima. Chao.